Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Queremos agradecerte, Padre, por tu amor, por tu misericordia y porque has permitido que un grupo de tus hijos estemos reunidos aquí en tu nombre para abrir tu palabra, para estudiar de tu palabra y aprender más de ti. Pedimos que por medio de tu Santo Espíritu tú nos guíes y nos dirija en este estudio a fin de que podamos aprender el mensaje que tú has preparado para hoy, que lo podamos atesorar en nuestros corazones y también practicarlo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, en esta hora tu bendición y que apresure los pasos de los que vienen en camino y también que bendigas a aquellos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a entrar en contexto haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en cuanto a el libro de Daniel, para luego continuar y a ver si hoy podemos concluir con el capítulo 3 de Daniel. Nosotros vemos que el libro de Daniel comienza con un decreto del rey para idolatrar la estatua que él mandó a construir toda de oro. Eso nosotros lo vimos en el capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Nabucodonosor levanta una estatua de oro que simboliza la exaltación del poder humano por encima del poder de Dios. Ordena que todos los hombres la adoren bajo pena de muerte. Aquí nosotros podemos ver y hemos visto la lucha entre adorar al Creador o someterse a los ídolos del mundo. Nosotros vimos que en el pasaje de Éxodo 20 del 3 al 5, allí hay un mandamiento expreso donde Dios prohíbe adorar a imágenes. Así que hoy la sociedad también nos presiona a rendir culto a los ídolos modernos. Los ídolos modernos hemos visto que son el éxito, el dinero, el placer, el poder, los vicios, en fin, una vida desenfrenada. El cristiano debe recordar que solo Dios merece adoración. Luego, cuando nosotros vimos la parte del capítulo 3 de Daniel, del 8 al 12, allí vimos que los caldeos se acercan al rey con el espíritu de acusación porque cuando se dio la orden de adorar a la estatua, habían 3 jóvenes hebreos que no adoraron la estatua. Estamos haciendo un breve repaso para entrar en contexto. Y entonces, estos caldeos, que obviamente sentían envidia por los hebreos, porque los hebreos habían ocupado puestos altos en el gobierno, le recuerdan al rey de su decreto y señalan a estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel, por alguna circunstancia, no estaba en ese momento. Y entonces le señalan que estos 3 jóvenes no adoran la estatua. Y así que lo acusan. El enemigo de los jóvenes hebreos lo denuncian por no obedecer su fidelidad a la estatua, sino que los jóvenes rinden fidelidad a Dios, al verdadero Dios. Y eso obviamente lo pone en una circunstancia de confrontación con la idolatría de aquel momento. Jesús nos advirtió allí en Juan 15, del 18 al 20, que el mundo iba a aborrecer a todos los que siguen a Cristo. Todos nosotros que seguimos a Cristo, en algún momento de nuestras vidas, podemos ser aborrecidos, podemos ser señalados, podemos ser excluidos.
porque simplemente somos cristianos y obedecemos al Señor Jesucristo y nuestra vida está, al estar centrada en Cristo Jesús, nosotros tenemos hábitos diferentes, formas de hablar diferentes, formas de comer diferentes, y entonces eso con la mayoría que le gusta otra cosa, obviamente hace la diferencia y se molestan, y entonces somos perseguidos por esa fidelidad a Cristo. Así que la fidelidad a Cristo en el mundo va a traer crítica, va a traer burla, va a traer persecución, pero el discípulo verdadero se mantiene firme aún si se queda en la minoría o si se queda solo. Luego vimos el desafío de los jóvenes hebreos en el capítulo 3, del versículo 13 al 18, que creo que fue la última porción que leímos, donde el rey amenaza con el horno de fuego si no lo adoran, si no adoran a la estatua. Y entonces ellos responden con fe y con valentía. Y ellos le dijeron así, de una manera tranquila, no hay necesidad de discutir este punto. El Dios al cual nosotros amamos y adoramos, Él nos puede librar de tu mano y del horno del fuego. Y si el Dios no quiere, pues nosotros de igual manera no vamos a adorar a la estatua. Es decir, que los jóvenes se mantuvieron fieles, desafiaron al rey en ese momento tan peligroso para ellos porque estaban condenados a muerte. Así que, aunque el Dios no los librara, ellos no iban a adorar a la estatua ni iban a servir a los dioses falsos, porque ellos habían tomado la decisión de servir al verdadero Dios. Ese es el gran desafío de estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego muestran una fe extraordinaria, una fe a prueba de fuego. Confían en que Dios puede librarnos. Declaran que aún si no lo hacen, seguirán siendo fieles a Dios. Hebreos 11:34 nos habla de la fe de los patriarcas antiguos. Dice que por la fe estos patriarcas apagaron fuegos impetuosos, cruzaron el Mar Rojo, Noé construyó el arca. Es decir, por la fe hicieron grandes cosas, solamente por fe. Por la fe en el Dios que estaba detrás de ellos, el Dios que le guía su vida y el Dios que promete y cumple. Así que la fe genuina no se basa en resultados visibles, sino en la confianza absoluta en la voluntad de Dios. Debemos aprender a decir, hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas cuando nosotros queremos o necesitamos pedirle algo al Señor. Hasta aquí, entonces, vemos que los jóvenes se niegan y está la sentencia de muerte sobre ellos. Vamos a leer ahora, alguien que lo lea, por favor, Daniel 3 del 19 al 23, donde los jóvenes son metidos dentro del horno. Alguien que lo lea, por favor. Daniel 3, comenzando del versículo 19 hasta el 23, son 5 versículos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Okay. Hasta ahí, hasta ahí. Así que ustedes pueden ver aquí que el rey se esfuerza y manda a calentar el horno 7 veces más. ¿Qué significa esto? De que el horno fue calentado 7 veces más. ¿Qué significa? Levante la mano y se le acerca el micrófono. No, hable con el micrófono para que le escuchen en las redes sociales. 7 veces quiere decir que más caliente, más leña para que los quemaran a ellos tres, pero no. No es que son 7 veces exactamente. Más fuego, más leña, más todo para que estuviera más ardiente. Exacto. Es decir, lo que significa es que el horno fue calentado a la máxima posibilidad de ser calentado. No es que se multiplicó por 7 la temperatura o el calor del fuego. No. Lo que está diciendo es que se calentó a lo máximo que se podía calentar el horno. Se le echó, sí, más leña y más fuego para que estuviese lo máximo posible caliente. Y fíjense que estaba tan caliente que ¿qué pasó con los guardias que estaban llevando a los jóvenes? Murieron. Murieron y no estaban adentro del horno, estaban afuera del horno. Pero se tuvieron que acercar para empujarlos a los otros. Y ellos murieron ahí. ¿Y los jóvenes murieron ahí cuando lo empujaron? No. Bueno, vamos a ver lo que dice el libro. Ok. ¿Qué otro comentario podemos tener aquí? ¿Ningún otro comentario? Así que el rey se enfurece y manda a calentar el horno 7 veces, que ya dijimos que es lo máximo que puede calentarse el horno. No quiere decir que se multiplicó por 7 el calor. Ordena atar a los jóvenes y arrojarlo. Y luego mata a los soldados que empujan a los jóvenes, pero los jóvenes caen dentro del horno atados. ¿Qué más? Bueno, yo quiero comentar de que a pesar de que cuando el rey Nabucodonosor mandó a que ese horno se calentara 7 veces más, ahí era el momento en que los jóvenes se pueden ver retractados y decir, ¿sabes qué? No, digo, pues, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos, lo que podemos ver, ellos que permanecieron fieles al Dios, a nuestro Dios, ¿verdad? Y decidieron ir adelante y no cambiar, ¿verdad? Pasara lo que les pasara. Ellos estaban listos para morir si era necesario. Exactamente, es un punto importantísimo eso. Porque ellos, uno puede decir de palabra, sí, yo aguanto esto, aguanto aquello, pero justo en el momento cuando van a ser empujados al horno, la persona dice, no, espérate, está bien, yo voy a adorar la estatua. Sin embargo, los jóvenes se mantuvieron tranquilos, en silencio, y se dejaron empujar al horno. Es decir, que ellos estaban plenamente convencidos y seguros y confiados de que Dios tenía el control de sus vidas. Y si ellos morían, pues morían en las manos de Dios. Y Dios en el postrero día lo iba a resucitar. Porque ustedes saben que para Dios la muerte no es problema. Porque la muerte es causa del pecado y Dios vino a librar del pecado al hombre. Por lo tanto, Dios tiene el poder de que a una persona muerta la resucite, y Él ya dio ejemplo de eso. No resucitó a Lázaro, que ya estaba en descomposición, tenía 4 días de muerto, y lo resucitó. Pues para el Señor la muerte no es ningún problema. Así que, sabiendo eso, los jóvenes, pues digo, bueno, si tengo que morir ahora, moriré. Pero Dios tiene el control de mi vida, así que Dios puede hacer conmigo lo que Dios quiera. Porque el responsable de mi vida, de mi futuro, es Dios. Y eso sucede hoy con nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios toma el control de nuestras vidas y Dios es el responsable de lo que va a suceder de aquí en adelante a nosotros. Siempre y cuando nos mantengamos en obediencia, hermano. Siempre y cuando pongamos a Dios en primer lugar.
como hicieron estos jóvenes. Ellos pusieron a Dios en primer lugar y fueron obedientes hasta la muerte, hasta el mismo momento de que fueron empujados en el horno, ellos fueron fieles a Dios. A ver, ¿qué otro comentario? Pastor, también en el versículo 19 nos dice que Nabucodonosor se llenó de ira cuando ellos le dijeron que no iban a adorar y que Sí. si tenían que morir iban a morir, ¿verdad? Si Dios decidía no rescatarlos. Y vemos cómo el enojo, la ira, en este caso el deseo de poder, el deseo de control de Nabucodonosor lo lleva a este estado de una ira muy grande, porque manda calentar el horno a su máxima potencia. O sea, eso nos muestra que el enojo de Nabucodonosor era bastante grande. Y vemos que a veces, como seres humanos, cuando nos dejamos llevar por la ira, cosas pasan. Tantas personas que están en presos en una prisión porque en un momento de ira mataron a otra persona o hicieron un mal, ¿verdad? Entonces, también cuando queremos nosotros tener el control de todo y querer ocupar el lugar de Dios, que fue lo que hizo Nabucodonosor, cosas buenas no van a pasar. Así es. Porque si no está Dios en nuestro corazón, o estamos a merced del enemigo o de nuestros propios deseos, que ninguno son buenos, ni los nuestros ni los del enemigo. Y aquí lo vemos. En cambio, vemos en el otro lado cómo estos jóvenes estaban dispuestos a morir si fuese necesario, pero creo que lo que los mantuvo firmes a pesar de saber que ese horno, porque ellos pudieron ver a los que los estaban llevando que pues Se caen, murieron, ¿verdad? sí. Inmediatamente muertos. Creo que su fe era tan grande que ellos confiaban que Dios los iba a rescatar. Sabían que si no lo hacía, pues ellos de todos modos iban a ser fieles. Pero creo que cuando uno se mueve por fe, puedes hacer cosas que no haríamos si no tuviésemos fe. En este caso, ellos permanecieron firmes, ellos tenían esa certeza de que pasara lo que pasara, ellos iban a ser fieles a Dios. Entonces, creo que como humanos y cuando uno ama a Dios, siempre espera lo mejor y seguramente sabían que Dios los iba a rescatar, era su confianza. Así es. Entonces eso los ayudó a mantenerse de esa manera. Ese es un punto muy importante porque nosotros vemos aquí en Nabucodonosor una ira satánica, porque él se enfurece. Y hermanos, cuando nosotros no estamos en Dios, cuando las personas no están con Dios, hay una ira satánica y cometen tremendos errores. Hay familias que se destruyen en un instante. Me han llegado a mí noticias, y ustedes la escuchan también a veces las noticias, que por venganza el esposo o la esposa se mata a los hijos y se mata a él para hacerle daño a la otra persona en un momento de ira, en un momento de rabia, o dispara una pistola. Y después dice, bueno, yo no quería hacerlo, pero lo hice. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Que quien actuó allí, Dios no estaba ahí. Ahí estaba el enemigo de Dios. ¿Ve? Y entonces cuando Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros estamos confiados de que lo que pase, Dios va a ser el responsable de lo que nos pase. Porque nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor y el Señor toma control de nuestras vidas. Aunque no nos guste, pero Dios sabe qué es lo mejor. Dios sabe lo que es lo mejor. Cuento aquí una anécdota donde una chica entregada a Dios se bautizó en la iglesia adventista, jovencita, y la familia, y sobre todo el papá, la maltrataban, pero de una manera increíble. Y esta chica se va de viaje en uno de esos viajes que hacen los jóvenes en la iglesia.
y resulta que cuando venían de regreso hubo un accidente y la niña murió. Esa chica y otros murieron. Y el papá quedó devastado y en el entierro el papá insultaba a la iglesia, insultaba a todo el mundo. Porque dice, si la niña no se hubiese hecho adventista, yo todavía la tendría aquí, que no sé qué, no sé cuánto. Y de lejos había una chica que estaba parada y se fue todo el mundo y el padre se quedó llorando ahí en la tumba. Y esta muchacha se quedó a distancia y de pronto el padre levanta la cabeza y mira esa niña que estaba allí, otra chica, y esa era la mejor amiga, la que había invitado a la muchacha que se uniera a la iglesia y se unió. Y entonces ella se acercó al padre y el padre también comenzó a decirle cosas y por tu culpa, porque si tú no lo hubieses llevado y que no sé cuánta cosa no lo hubieses invitado, yo tendría a mi hija. Y la muchacha tranquila le dice que para Dios la muerte no es problema. Es problema para nosotros porque perdemos a un ser querido, pero para Dios no es problema. Dios en el tiempo postrero, en su segunda venida, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ver. El papá le criticaba que ella estaba tan tranquila. Dice, y tú que eres su mejor amiga, ¿cómo es que estás tranquila, tan felices? Porque ustedes en la tumba cantaron. Le cantaron ahí y estaban felices ustedes. ¿Por qué están felices ustedes? Y entonces ella le dijo, nosotros estamos felices porque Dios promete que a los que aman a Dios en el día postrero, Él los va a levantar. Y nosotros, y yo estoy segura, decía la niña, que voy a ver a mi amiga levantarse de la tumba y voy a estar con ella. Y vamos a seguir siendo amigas por toda la eternidad. Dice, ¿cómo? Dice el padre. ¿Y yo puedo ver a mi hija? Dice, depende. ¿Cómo que depende? ¿De qué depende? Y depende si usted se entrega a Cristo. Si usted se entrega a Cristo, usted también va a poder ver a mi hija. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Pues usted tiene que empezar a estudiar la palabra de Dios, recibir los estudios, comenzar a ir a la iglesia. Y eso motivó a que toda la familia abrazara el evangelio y se hiciera adventista del séptimo día. Porque esa esperanza que le dijo la niña allí en el entierro caló profundo en la mente del padre y todos fueron a entregarse a Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Dios para convencer a la familia? Tuvo que ponerle una prueba difícil para que esa persona se convirtiera, hermano. Y a veces Dios nos llama a nosotros y tenemos la mente tan dura que no escuchamos de Dios. Otra historia más le voy a contar cortica. Un chico en México, muy joven, apareció en la iglesia de Miami hace muchos años ya de esto, cuando yo estaba en la iglesia de Miami. Y él estaba en silla de ruedas y tenía las piernas cortadas al nivel de la mitad del muslo. Y él estaba en una silla de ruedas. Misionero este muchacho, se iba con su silla de ruedas, con un paco así de revista del Centinelas a entregarle a todo el mundo revista y a invitarlo a la iglesia. Y él un día cuenta la historia, que él vivía una vida loca, una vida de vicios, una vida de borrachera, una vida de droga, y tenía invitaciones que le decía, hermano, deje esa vida, venga a la iglesia conmigo. Yo tenía muchos amigos, yo no le hacía caso, más bien los rechazaba, los insultaba, no le hacía caso. Y un día dice, yo estaba tan drogado y tan borracho que yo caía, donde caía ahí me quedaba dormido hasta el otro día. Y un día caí dormido, nada más y nada menos que en las vías del tren. Las piernas hacia adentro en las vías y el cuerpo hacia afuera. Y vino el tren y se llevó las dos piernas.
Y fue así que él se acordó de ir a Dios, de pedirle perdón y convertirse en adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios, no creyeron en Dios. Y Dios a veces nos pone pruebas de fuego, y yo eso es lo que le digo a las personas. Si tú estás viviendo una prueba fuerte hoy, es porque el Señor te está llamando a su redil y tú no le estás escuchando. Comienza a escuchar de Dios, comienza a buscar de Dios para que esta situación que estás viviendo se desaparezca. Pero comienza a buscar de Dios. Dios nos prueba, hermano. Incluso teniendo la fe, estando dentro de la iglesia, vamos a seguir teniendo pruebas de fuego. Porque a veces las pruebas no las pone el Señor. Dios las permite. Quien pone las pruebas, ¿quién es? El enemigo de Dios. Si ustedes van y leen el capítulo 1, se los recomiendo, del libro de Job, ustedes van a ver que cuando Dios le dice al demonio, a Satanás, le dice, mira, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre correcto, perfecto, que adora a Dios? Y dice, sí, pero si tú lo has prosperado y le has dado tanto dinero y tantos bienes y tanta cosa, claro que no te va a adorar. Quítale todo, vas a ver cómo te insulta. Y el Señor le dice, sí, bueno, está bien, adelante, quítale todo, pero no le quite la vida. Y después dice que Job andaba con una enfermedad que dice que se rascaba con un ladrillo, con una piedra, porque no le alcanzaba las uñas en todo el cuerpo, y nunca renunció de Dios. Y entonces Dios después lo curó, lo sanó y le multiplicó todo lo que le había dado. Y el Señor puede hacer exactamente lo mismo con nosotros. Lo que nosotros debemos confiar en todo momento en el Señor, en las buenas y en las malas, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles de nuestras vidas. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a leer ahora esa porción del libro de Daniel que se encuentra en el versículo del 24 al 27. Capítulo 3 de Daniel, versículo 24 al 27. Alguien que lo lea, por favor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. 27. Y se juntaron los sátrapas, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Tremendo, poderoso, ¿no? Lo único que se quemó fueron las ligaduras con que lo ataron, las cuerdas, pero no se quemó nada más de ellos. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué comentarios tienen con respecto a este pasaje? A ver, allí hay un comentario acá. Pues el comentario mío es que eran 3 los varones. Sí. Y a la hora cuando el rey fue a verlos eran 4. Exacto. El cuarto era Dios que los estaba cuidando. Cristo Jesús, así es. Estaba cuidando y no les pasó nada por eso. Y pues el coraje que tenía el rey ya se le quitó y ya los mandó sacar. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? De que eran 3, pero el rey vio 4.
que era ¿Qué el nos que- está diciendo eso a nosotros? A ver, que era el Dios que ¿qué le estaba- dice a usted? que era el Dios que los estaba cuidando a los tres. Ok. A ver, allá, otro comentario. Esa pregunta que acaba de hacerle al hermano aquí, yo quiero decirle que lo que me dice a mí es que nunca estamos solos. Cuando nosotros Amén. estamos de la mano del Señor, siempre nos acompaña el Señor Amén. donde quiera que vayamos. Y no debemos de tener miedo ni nada, porque Dios, el ángel del Señor, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es. Salmos 34:7. Así es de que eso es lo que me dice a mí. Me dice también que ahí Dios manifestó su poder, ¿verdad? Su gloria se la manifestó al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Para que se diera cuenta de que verdaderamente esos tres jóvenes servían al Dios verdadero. Al rey, exacto, ¿verdad? al Dios verdadero. O sea, el Dios habló, Dios actuó de manera de proteger a los jóvenes, pero también mostrarle a Nabucodonosor quién era Dios. Hermana. Sí, yo quiero comentar que Nabucodonosor estaba tan seguro de que Dios estaba ahí con ellos que les llama que salgan. No, no dudó de que estuvieran vivos. Me parece que por lo que leímos, creo que así lo expresa, que la seguridad de que Nabucodonosor tenía de que ellos estaban vivos Así es. al ver a Así Jesús es. con ellos. Pero eso nos debe decir a nosotros, hermanos y hermanas, de que si nosotros estamos en medio de la prueba, ¿quién está con nosotros? Acá el comentario dice lo siguiente: Dios no siempre evita que pasemos por prueba. A veces el Señor nos advierte y nos dice, no vayas por allá, no pases esa puerta. Y nosotros somos rebeldes y pasamos. Y después tenemos las consecuencias. Pero a veces si nosotros estamos en nuestra vida espiritual, cristiana, y sin querer, sin saber, estamos en medio de una prueba, Dios a veces no evita la prueba, pero Él promete estar con nosotros en medio de la prueba. A veces el fuego de la prueba no destruye, sino que nos libera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en medio de la prueba y después nosotros pensamos, pero ¿cómo salí yo de esta manera milagrosa? Y uno dice, es porque Dios está conmigo. Entonces uno se va a sentir que esa fe se fortalece aún más. A ver, hermano. Pastor, ahí había un gran número de personas y Dios estaba manifestando su poder al proteger a estos jóvenes que habían puesto su confianza en Él. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel, la palabra de Dios así lo dice. Sí. Y aquí en Isaías 43, si me permite leer, Sí, nos cómo da no. una promesa Sí, dígalo. que se comprueba en esta situación. Y nos dice, pero ahora, 43:10. 43:1, 43. pero ahora así dice el Señor tu Creador, Jacob, y tu formador, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y esa promesa, vemos cómo se hace realidad en esta situación, porque el fuego lo único que quemó fue las ataduras que les habían puesto, pero de ahí ni siquiera su ropa olía a humo, no estaba ningún cabello quemado. Cuando las personas que los pusieron, por el calor que salía del horno, ni siquiera el fuego los quemó a estos hombres, era el calor intenso de las llamas que estaban, ¿verdad?, tan fuertes, que los mató instantáneamente. Y estos jóvenes en medio del fuego se paseaban con la presencia del Señor Jesús que los estaba protegiendo. Así que esto nos da fe de saber de que en medio de las pruebas
no estamos solos, Dios está a nuestro lado y si somos fieles y confiamos en Él y ponemos el problema en sus manos, el Señor nos va a liberar de la manera que Él considere, porque muchas veces la liberación viene por medio de que nos baje al descanso. Así es. También. Exacto. También. Ustedes han leído esa parte que yo me viene a la memoria en estos momentos, no tengo los versículos, donde Pablo están allí con otras personas que no son cristianas. Pablo está con otras personas que no son seguidoras de Cristo y están haciendo como un fuego, no sé si era en un naufragio, creo que era. Y entonces él mete la mano en el fuego y una serpiente lo pica. Y él se quitó la serpiente y siguió. Y los otros se asustaron. Digo, ¿cómo que lo picó una serpiente y no se muere? Me hace acordar ese pasaje. Una vez leyendo la escuela sabática, hace muchos años de esto, en la escuela sabática había un comentario de lo que pasó en Rusia cuando estaba en apogeo el comunismo. Y agarraron a un cristiano, a una persona cristiana. Y obviamente, acuérdense que los comunistas, el Dios son ellos. Es el comunismo, es el partido, no es Dios. Le quitan a Dios de la cabeza a la persona. Entonces agarraron a un cristiano adventista del séptimo día y le dijeron, ¿así que tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y tú crees en Dios, que hay un Dios superior a nosotros? Digo, sí. ¿Que tiene más poder que nosotros? Sí, que decía. Y entonces, a ver si tu Dios te libera. Dice, vamos a poner a prueba a tu Dios, si tú realmente quieres a Dios. Y entonces había un agua y le echaron un veneno. Y le pusieron un poquito de agua y le dieron de beber a un perro. Un perro de ellos, de esos perros que utilizan para cazar la gente. Y el perro tomó el agua y se retorció y se murió. Dice, toma el agua a ver si tu Dios te salva. Dice, y entonces dice el cristiano, antes de tomar el agua, yo quiero hacer una oración. Y entonces en la oración, él dijo más o menos como dijeron los tres jóvenes. Yo creo en ti, Señor, yo sé que tú, si quieres, me puedes salvar, pero si tú no me salvas, yo igual voy a seguir teniendo la fe y creyendo en ti. Y él se tomó el agua y no murió. Y eso fue tremendo para esta gente, porque realmente les demostró que hay un Dios en los cielos que tiene el control de todo y que si Él quiere nos puede librar de cualquier cosa, de cualquier enemigo, incluso del mismo Satanás. Él nos puede librar porque Él tiene todo el poder. Y nosotros debemos confiar ciegamente en ese Dios. A ver, dos comentarios aquí. Sí, tengo un comentario, pero voy a tratar de rápido. Sí. Algo que pasó en el trabajo. En los 29 años que yo trabajé de oficial, yo puedo decir abiertamente y que pude sustituir en este medio, en este trabajo, porque Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo. Tuvimos un caso de un preso que nos trajeron del norte, nos lo trajeron, y este hombre de color había matado a un oficial, no los quería. Entonces lo teníamos en las celdas, entonces ya tenía como 4 o 5 días ahí, y tenían que, pues obviamente se tienen que bañar, ¿verdad? Y es la responsabilidad del oficial o de los oficiales ahí en turno que tienen que sacarlo. Así es de que él había dicho que el que entrara, ¿verdad? Y duró como unos 4 o 5 días para que el teniente dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos esperar más porque tenemos que meterlo al baño, este hombre, ¿verdad? Y entonces en el briefing que nos dio, dijo, pues se hace ¿cómo le diré? Se pone el grupo que va a entrar a la celda para extraerlo, pues es un team, le llaman, es un grupo, ¿no? Y entonces donde consiste de que
uno es el que abre la llave, abre luego la puerta, ¿vale? Sí. La puerta, y entonces entra el que tiene el shield. Es el que tiene ¿cómo se llama? Como un escudo de plástico. Y de ahí viene, en cada hombro de él, vienen dos oficiales, uno para un brazo derecho, para el izquierdo, uno para la pierna izquierda y derecha. Somos 5 ahí, ¿verdad? Y viene el de la cámara atrás. Así es de que el hombre ya había dicho, el que entre aquí, lo voy a, ¿verdad? Porque pues, no querían hacerlo, entonces dijo, ¿sabes qué? Pues tenemos que entrar. Y antes de entrar, yo siempre oraba al Señor, le pedía, Señor, cuídame, digo, porque pues, tú sabes, esto es muy peligroso y este hombre ya tiene antecedentes que ya viene de matar a un oficial, ¿verdad? Y ya nos había amenazado. Entonces yo, ya cuando estábamos listos para entrar, ahí mismo oraba también al Señor, le pedía, Señor, ayúdanos. Entonces cuando abrían el gate, la puerta, teníamos que entrar, ¿verdad? El trabajo era de que el que estaba enfrente se abalanzaba a todos, pero nosotros protegiéndonos con el que traía el escudo, y el del escudo es agarrarlo y empujarlo hasta la pared y empezar a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Si usted era el mano derecha, ese era el abrazo que tenía que agarrar, y el izquierdo no podía andar. Ya teníamos una orden, lo que teníamos que hacer. Yo me acuerdo que cuando entramos, el hombre pues parecía un demonio, pastor. Pero así con los ojos bien rojos, pero yo, cuando entramos, el hombre se nos quedó mirando y como que se cambió todo y se hizo para atrás y se hizo como chiquito en la pared y nos dejó hacer el trabajo y no tuvimos ningún problema. Inconveniente. Entonces yo le di gracias a Dios porque sé que Dios estaba actuando En esa manera. ¿verdad? Así es. El Señor está con nosotros en las pruebas. Eso es lo que debemos nosotros reconocer. Y lo que dijo la hermana también es que no solo Dios se manifestó ante el rey, sino ante todas las personas que estaban allí, que sí se postraron ante la estatua, demostrándoles a ellos que Dios es el verdadero Dios y no esa estatua. Así que tremendo testimonio, hermano. Eso, a veces Dios permite justamente la prueba para nosotros mismos, para fortalecer nuestra fe, pero también para darle testimonio a otros de cómo esa persona fue salvada. Sí. Ella tenía un comentario. Sí, adelante. Bueno, vas a contestar lo que acaba de decir. No, es que la hermana dijo un comentario hace rato y yo tengo una pregunta basada en eso. Ok, pero Okay. Vamos por parte. Ella tiene un comentario primero. El mío es más que me da esta parte que estamos estudiando me da una tranquilidad, porque desde que echan a los 3 amigos y se queman a los que los metieron, ¿verdad? Yo creo que en ese momento ya ellos sintieron la presencia de Dios con ellos, porque miraron, wow, se quemaron ellos, y ellos entraron sin quemarse. Y entonces ya en ese momento yo creo sintieron, Dios está con nosotros. Y lo que es interesante que Nabucodonosor dice, se paseaban. Y entonces eso también me dice, wow, estaban en paz en medio de esa situación ardiente. Y eso me da confianza que cuando confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Dios y vamos a pasar las pruebas, si confiamos y nos mantenemos firmes, va a haber esa paz en medio de esa prueba. Y eso es lo que me llamó la atención. En esto también, la hermana dijo hace rato algo, la hermana Susana, Ajá. y yo miraba que decía ella, no sé si alcancé a decir que ella creía que, no sé qué fue la última palabra que dijo en el comentario que dio, pero esta es una pregunta que voy a hacer aquí que no lo hemos hecho y yo creo que es para pensar. ¿Cómo se dio cuenta el rey Nabucodonosor cuando miraban 4 que era como un dios, verdad? Entonces, no hemos hablado de esto ni esto, pero yo quiero comentar de que cuando ya era que Dios lo estaba preparando, porque acordamos que él tenía el sueño y que ya se le había demostrado el sueño, que el Dios verdadero, por medio de Daniel, le había mostrado el significado y todo, ¿verdad? Entonces, muy buen él punto, luego sí. se dio cuenta ahí que era un Dios que era Dios el que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, esa nunca lo habíamos... No habíamos hablado. Tiene razón el hermano Guillermo, porque cuando sucedió el otro incidente del sueño y que usó a Daniel para revelarle el sueño,
obviamente que estos hebreos le hablaron a Nabucodonosor acerca de Dios. Por eso él ahora ve a este personaje con las características que Daniel y sus amigos le habían mencionado, y entonces él lo reconoce como el hijo de los dioses. Él dice el hijo de los dioses como si hubiesen muchos dioses, sino que el hijo de Dios, ese era Cristo que estaba allí con los jóvenes. A ver, vamos a poner Marcos 5:16, Saúl. Marcos capítulo 5, versículo, Mateo 5, versículo 16. A ver qué dice. Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que nosotros como cristianos nos mantenemos firmes aún dentro de la prueba, y eso es para que otros vean y se transformen y busquen de Dios, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Les cuento esto rapidito. Un amigo cristiano adventista del séptimo día que pasó por distintas situaciones, en un momento estaba viviendo en un lugar y lo echaron de ese lugar porque hubo una transición que había quedado sin trabajo y estaba buscando trabajo, y entonces lo echaron de donde vivía, y la persona que lo echó estaba como enfurecido, tenía rabia contra él, como diciendo ahora que se vaya a vivir abajo a un puente. Y sin embargo, al poquito tiempo, se entera de que esta persona vivía en un lugar mejor y tenía mejor trabajo. Dice, mira, este que decía que no tenía dinero para pagar aquí, y ahora, mira, le fue mejor. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Entonces, ahí nosotros vemos otra vez la mano de Dios haciendo su obra en aquellos hijos que son fieles a Él. Nos permite que pasemos por pruebas, pero Dios está también en medio de nosotros mediante la prueba. Así que la fidelidad de los creyentes puede llevar a otros a reconocer la grandeza de Dios. Nuestro testimonio como cristianos en la prueba tiene un impacto evangelístico. Es decir, que otros van a ver cómo salimos nosotros de esa prueba, y al ver que de la manera que salimos, esas personas se van a convertir. Así que la conclusión aquí es que las pruebas revelan la fe auténtica. La verdadera fe se mantiene firme aunque el resultado no sea el esperado. Dios se hace presente en medio del sufrimiento. Cristo camina con sus hijos en el horno del fuego. El testimonio fiel impacta al mundo. La fidelidad de Dios en medio de la presión del mundo, la valentía frente a la idolatría impuesta y la experiencia de la presencia divina es la prueba más ardiente. Así que nosotros vemos que el Señor va a estar con sus hijos en todo momento. Cuando el creyente permanece firme, incluso los no creyentes pueden reconocer el poder de Dios. Y el Señor lo hace justamente para convertir a otras personas. La idolatría siempre será un desafío. En cada época, los hijos de Dios deben decidir entre postrarse ante el mundo o mantenerse fieles a Dios. Vamos a terminar con el último párrafo de Daniel, que se encuentra en Daniel 3, del 28 al 30, y allí estaríamos concluyendo el capítulo 3. La última parte del libro de Daniel, del capítulo 3 de Daniel, 28, 29 y 30.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Tremenda bendición que recibieron ellos y reconocimiento del rey, pero el rey reconoció que hay un solo Dios, que el único Dios que puede librar era el Dios de Israel, el Dios de Mesach, de Sadrach y Abednego. ¿Qué comentarios tienen en este último punto? Pues que ya el rey Nabucodonosor ya cambió de opinión, ya, Así es. ya se hizo por lo que vio, por lo que pasó de estos tres muchachos, de estos tres jóvenes. Reconoció. Ya reconoció al Dios de ellos, que iba a ser su Dios también, y les dijo a todo el pueblo: el que no siga el Dios de estos jóvenes, que es el Dios nuestro, de aquí para adelante, el que no sea, lo vamos a darle fuego. Exacto, su merecido. Eso es lo que... Perfecto. Gracias, hermano. Aquí otro comentario. Sí, yo quiero comentar que poniéndolo aquí a nosotros, ¿verdad? Que siempre nosotros confiemos en el Señor, pase lo que pase, ¿verdad? Que cuando tengamos una situación en la que tenemos que decidir, ¿verdad? Que siempre oremos y tomemos la decisión de seguir al Señor, ¿verdad? Antes que caer en pecado o hacer otra cosa que... Tomar una decisión incorrecta. Incorrecta, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros siempre como cristianos debemos estar siempre seguros y tener esa fe que el ángel del Señor siempre va a estar con nosotros y nos va a cuidar ante todas las situaciones que tengamos. Así es. Así que nosotros tenemos aquí, para hacer un resumen, idolatría impuesta por Nabucodonosor en oposición a la fidelidad de Dios. Vemos por otro lado la valentía y la confianza de los jóvenes en medio de la prueba. Vemos la presencia divina en el sufrimiento del ser humano. Así, si estuvo Dios presente en aquel momento con Sadrach, Mesach y Abednego, también va a estar presente en alguna situación compleja, difícil que nosotros podamos vivir en nuestras vidas. Pero debemos confiar en el Señor. Y Dios vindica a los fieles ante el mundo. Él no los va a abandonar. Así que Dios, cuando nosotros estemos pasando por una prueba difícil, acordémonos que Dios está con nosotros. Y lo único que nosotros podemos pedirle al Señor no es decirle, quítame esta prueba. No, Señor, si tú me permites que yo pase por esta prueba, dame la fuerza para salir victorioso en Cristo Jesús. Aquí un comentario. Sí, me acabo de dar cuenta, algo que no había pensado antes, que en esta historia nos ayuda a tener esa fe y fuerza y depender y confianza en Dios. Pero a veces en esa prueba, recordar de que hay alguien que también tiene que vernos a través de esa prueba, que a nosotros a tener éxito, a confiar y demostrar que Dios estuvo con nosotros porque confiamos en Él, que esa otra persona quizás se va a convertir y no sabemos a quién le estamos demostrando el poder de Dios que esa persona necesita ver. Exactamente, gracias por ese comentario. Hay un comentario aquí también, el hermano Jesús. Ok, después. Comente usted, hermana, después Jesús. Sí, pastor, ese punto también lo iba a decir, de que cómo este suceso tocó la vida de Nabucodonosor y él entró en la razón de que había un Dios verdadero. Sí. Y pidió, ¿verdad?, que nadie hablara mal de ese Dios. Pero a lo que se había mencionado antes, ¿cuántas más personas? Porque había muchísimas personas ahí. Igual que Nabucodonosor, entendieron que Dios era el Dios verdadero.
Y a veces en las pruebas queremos que pasen rápido, especialmente si traen sufrimiento para alguno de nuestros seres queridos o aún para nosotros mismos. Queremos que las pruebas pasen, ¿verdad? Y no Claro. quisiéramos atravesarlas. Pero muchas veces esas pruebas son necesarias porque hay personas que por medio de esas pruebas van a conocer a Dios que no lo conocerían en otras circunstancias. Exactamente. Tienen que venir las pruebas. Y me recuerda el caso de Lázaro cuando él murió y a Jesús le dan la noticia, siendo que era muy amigo, ¿verdad?, de Lázaro y sus hermanas. Hubiese corrido Jesús a responder inmediatamente y a propósito se detuvo 2 días más. Se detuvo En total 4 días. En total 4 días y entonces regresó cuando Lázaro ya estaba muerto. Pero cuando le dan la noticia a Jesús de que su amigo, ¿verdad?, al que amaba, estaba muy enfermo, Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte, era para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces muchas pruebas van a venir con fuerza, a lo mejor van a traer sufrimiento, tristeza, dolor, pero solo Dios sabe si esas situaciones van a servir no solo para aumentar nuestra fe, pero para que otros puedan acercarse a Dios. Exactamente, como el comentario que yo les hice de la historia de la chica esta que se murió, que era la única adventista de la familia, y a través de su muerte, toda la familia se convirtió, con la esperanza de que cuando Cristo viniera en majestad y gloria, se iba la niña que había muerto, la jovencita que se había muerto, iba a encontrarse con su familia, todos convertidos. ¿Ves? Eso es muy importante. A ver, el hermano Jesús que tiene un comentario también. Y mientras tanto, Jesús hace el comentario. Saúl, por favor, pone el último cuadro de los que yo te mandé, que dice comentario de Daniel capítulo 3. El último cuadro que yo te mandé en pantalla para hacer el comentario final. Sí, pastor. Ahorita que leyeron el versículo 28 de Daniel 3, capítulo 28, en la parte que dice, y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, aquí la parte que me quiero enfocar es que dice que entregaron sus cuerpos. De alguna manera es similar o se extiende lo que ellos anteriormente habían hecho junto con Daniel, cuando dice que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y pues ellos pidieron que no los dejaran contaminarse con esa comida. Y la cita que quisiera leer es Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, y que eso es algo que nos cuesta a todos los seres humanos. Gracias. Es algo que nos cuesta a todos los seres humanos porque, sobre todo por el asunto de la alimentación, ¿verdad? Pero en este caso, aunque no tenía que ver con la alimentación, tenía que ver con el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Aquí dice, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y pues esto es, enfatizo el asunto de que como seres humanos, la alimentación muchas veces nos cuesta trabajo negarnos porque ya traemos hábitos formados desde nuestra niñez donde no hemos aprendido a dominar, lo que es el dominio propio no lo hemos desarrollado en pleno, pero el Señor nos está pidiendo, como dice aquí Pablo, nos dice, así que hermanos, os ruego. Entonces, pues esa es para mí, pienso que es una de nuestras principales oraciones, aprender a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Así es. y confiar en que Dios nos ayudará Nos va a ayudar. con esos Perfecto. Gracias, hábitos. hermano. Gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen del capítulo entero, del capítulo 3 de Daniel, y ya con esto terminamos, hermanos. El capítulo 3 ya queda listo. Vimos nosotros en Daniel 3, del 1 al 7, que Nabucodonosor erige una estatua toda de oro e impone la adoración obligatoria. Esto representa la exaltación del poder humano sobre Dios y la idolatría institucionalizada. La aplicación práctica que tenemos aquí en este párrafo es que hoy los ídolos modernos, que pueden ser el dinero, el placer, la fama, buscan nuestro corazón. Como cristianos debemos recordar en Éxodo 20, del 3 al 5, no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás hacia ella, ni la adorarás. Solo Dios merece toda la adoración. Daniel 3, del 8 al 12, los caldeos acusaron a Sadrac, Mesach y Abednego por no obedecer al decreto. Entonces, la fidelidad de los tres jóvenes los expone al odio y a la envidia. Y la aplicación práctica en esto es: ser fiel a Cristo puede traer oposición. Juan 15, del 18 al 20. Los discípulos tienen que estar dispuestos a ser minoría, aunque otros los critiquen. Vamos ahora al otro párrafo, Daniel 3, del 13 al 18. Los tres jóvenes declaran que Dios puede librarlos, pero aunque no lo haga, no se postrarán ante la imagen. Esto demuestra una fe inquebrantable, una fe a prueba de fuego. Entonces, la aplicación práctica es: nosotros, como cristianos, debemos tener una fe genuina, una confianza en Dios más allá de los resultados. Como Cristo es en el huerto del Getsemaní, que le dijo al Padre 3 veces: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea yo, que no sea mi voluntad, sino que hágase tu voluntad, Señor. Y es lo que nosotros debemos decirle también al Señor. Señor, no me gusta lo que estoy viviendo, pero si es posible, libérame de esta situación, pero si no, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo que nosotros debemos también decir. Daniel 3, del 19 al 27. En el horno aparece una cuarta persona semejante al Hijo de los Dioses, identificado como una manifestación de Cristo. El fuego no les daña, solo quema sus ataduras. Entonces, la aplicación práctica para esto es que Dios no siempre evita la prueba, pero promete su presencia en medio de ella. Isaías 43, 2. El sufrimiento puede ser el medio para librarnos de las cadenas y también para dar testimonios a otros, como lo hemos estado analizando. Finalmente, la parte final del libro de Daniel, Daniel 3, del 28 al 30, Nabucodonosor reconoce al Dios de Israel y promueve a los jóvenes fieles. Aunque no se convierte plenamente en Nabucodonosor, confiesa que no hay otro Dios que libere de esa misma manera como liberó el Dios de Mesach, Sadrac y Abednego. La fidelidad en la prueba se convierte en testimonio poderoso para otras personas. Nuestro ejemplo puede hacer que otras personas glorifiquen al verdadero Dios. Entonces, hermano, la verdadera fe permanece firme ante la muerte. 2, Dios no siempre evita el horno, sin embargo, siempre entra en él con nosotros. 3, el testimonio fiel puede impactar a gobernantes, jefes, familias y a todo el mundo. 4, la idolatría toma mucha forma, pero es el creyente quien debe decidir a quién adorar. Y es también una decisión para nosotros, a quién nosotros debemos adorar de aquí en adelante, a las cosas del mundo o al Dios verdadero. Es una decisión nuestra. Y en los momentos de prueba también tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A
a la presión que nos están haciendo aquí la ley o el grupo en el cual estoy, o lo que dice la empresa, o lo que dice Dios. ¿A quién le voy a ser fiel? Entonces es una decisión que nosotros debemos tomar siempre. Si nosotros hemos decidido por Dios, pues siempre tenemos que decidir por Dios, aunque aparentemente después nos quedemos sin nada. Porque Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios nos va a dar la salida para que salgamos victoriosos en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga. Hemos terminado el capítulo 3 de Daniel. Para el próximo sábado vamos a comenzar el estudio.